Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia todo el tiempo. Señor, tu presencia comprueba que tú eres el Espíritu. Tú eres el Espíritu y estás presente con nosotros todo el tiempo. Tu presencia significa mucho. Significa todo para nosotros, en nuestra vida y en nuestra obra. Señor, te necesitamos. Te amamos queridamente. Señor, eres tan querido y tan amable. Tu amor es tanto para con nosotros. Amén. Casi fui rapturado mientras que ustedes cantaban. Me hace tan complaciente. Qué bueno es. En este mundo tan miserable, qué bueno es tener tal lugar. ¿Qué lugar es este? ¡Qué gran lugar! El paraíso en la tierra. A mí me gusta estar aquí y quedarme aquí. Pero aún quisiera ser raptado a otro lugar que es mucho mejor que este. ¿Que no es esto bueno? Sabemos que el Señor nos ha traído al centro de su evangelio. Y este centro es justo Cristo mismo. Y cuando tocamos a Cristo, tenemos que darnos cuenta que nuestro Cristo principalmente es de dos aspectos: su persona y su obra. ¿Verdad? Hemos visto el miércoles su persona. Es una persona maravillosa, excelente. Y también es una persona que no es tan sencilla, sino todo inclusiva. Él es una persona en dos elementos: el elemento divino y el elemento humano. En el elemento divino, Él es Dios, divino, poseyendo su divinidad maravillosa. Nosotros le adoramos y le admiramos y le adoramos porque es tan divino Él. Luego, en su humanidad, Él es un ser humano. Pero, siento decirlo, su ser humano no es, no sé cómo decirlo, no es tan placentero para nosotros, porque en su humanidad Él pertenecía a la creación vieja, al mundo viejo. Escuchen, la vieja creación sí fue creada por Dios, pero se hizo vieja. Envejecerse quiere decir algo corrupto. Si tienes tú una vestidura nueva, pero después que se ensucia, se desgasta,
se hace vieja. La vieja creación. En esta vieja creación, espontáneamente, Él se hizo un hombre viejo. Yo sé que al cristianismo no le gusta escuchar esto. Hoy, ¿quién es este hombre que se atreve a decir que Cristo se hizo hombre viejo? ¿O fue hombre viejo? ¿Lo fue o no fue? En su encarnación, ¿fue Él algo nuevo en la humanidad? No. Una persona anciana o vieja. Y esta persona vieja tenía la carne. ¡Ay, la carne! Aún Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne. ¿Te imaginas? Quiere decir que Dios se hizo carne. ¿Es un término positivo la carne? Completamente es negativo. ¿Correcto? No es tan sencillo. En esta carne hay tres cosas aquí. Tres en movimientos. Primero, esta carne se envuelve con Satanás. Con Satanás, el enemigo de Dios. ¿No creen que Satanás es nada más que veneno? Y su carne es veneno. Segundo, está envuelto con el pecado. Ya sabemos que el pecado es lo peor, lo más pecaminoso en el mundo. ¿Qué es el pecado? El pecado es la naturaleza maligna de Satanás. Satanás mismo es un veneno. El pecado es este veneno que contaminó a la gente contaminada y la gente corrupta. Este pecado es contaminoso y está corrompiendo. Cristo se hizo carne, la cual, escuchen, ha sido contaminada y corrompida con pecado. Pero, gloria al Señor, Él se hizo carne solo en la semejanza, así como en el desierto, Moisés alzó la serpiente, y esa serpiente se hizo a la salvación de Israel. Esa serpiente levantada, alzada por Moisés en el desierto, solo era en la semejanza de la serpiente, no en su naturaleza. Y esta serpiente de bronce no tenía veneno. Cristo se hizo la carne solo en su semejanza, pero dentro de Él no hay pecado. Maravilloso. La carne está aquí en la semejanza de pecado, pero no tiene pecado. ¿Verdad?
esto tiene que significar algo. ¿Por qué Dios en Cristo se hizo carne? Una carne que es algo negativo, pero Él se hizo esta carne solo en su semejanza, sin pecado. Aleluya. ¿Por qué hizo Él esto? Bueno, lo hizo con un propósito. Después veremos, más adelante. Luego, el tercer envolvimiento es con la palabra, el verbo. El mundo. Dios no creó el mundo, Él creó la tierra, pero Satanás entró para sistematizar toda la tierra, haciéndola llegar a ser un cosmos. Un cosmos que le llamamos el mundo. Un cosmos lleno del poder de Satanás, lleno de lo maligno de Satanás. Este cosmos es el dominio, la monarquía para Satanás. El cosmos, ese es el reino de Satanás, el cual atrae a la gente y usurpa a la gente. Así es que nuestra carne es atraída y usurpada por el mundo. Esta carne, la cual, escuchen, fue ponzoñada por Satanás, el enemigo de Dios, y contaminada y corrompida por el pecado, la cual es la naturaleza de Satanás, y también atraída y usurpada por el mundo. En este sentido, Cristo como hombre, ¿verdad?, estando en la vieja creación, el hombre viejo, con la carne y envuelto con Satanás, el pecado y el mundo. Él es tal persona. Esto es lo que yo le llamo, esto es el estudio de la cristalización de esta parte del mundo, y solo es expresada por Pablo en tales expresión sencilla: la simiente de David. La cristalización de ese término, la simiente de David, es esta, lo que han escuchado. ¿Me la pueden repetir? Tenemos bastante tiempo esta mañana. Yo les pedí a uno de los entrenantes, uno de los más altos, que se pare y repita lo que yo les he dicho. Como la cristalización de un término, la simiente de David, en Romanos 1:3. ¿Quién lo hará? Por favor. Valientes, sean valientes, no humildes. Pero no lo hagan ligeramente. Piénsenlo. ¿Saben qué? Yo les nombraré a uno. Adivinen a quién nombraré. Matt Miller. Matt, párate y repite esta cristalización de la simiente de David. Buenos días. ¿Estás allí?
Alabado sea el Señor. Como la simiente de David, ese es el primer aspecto de los dos aspectos, humanidad y divinidad de Cristo. En el aspecto de la humanidad, Él vino como la simiente de David. Y esto es de la carne. Y vemos que esto no es positivo, sino que es algo envuelto con el mundo, Satanás, el pecado, la vieja creación y con el hombre viejo. Bueno, está bien, pero la secuencia no está bien. La vieja creación, el hombre viejo, la carne, Satanás, el pecado y el mundo. Aprendan a decir algo con las cosas en una buena secuencia. Todo. El hombre viejo, la carne, Satanás, el pecado y el mundo. Todo está relacionado con este hombre, Jesucristo. ¿Esto es bueno esto o malo? Malo. Si es malo, ¿por qué se hizo Dios hombre así? Responde. Para redimirnos. Bueno, es muy sencillo. Para terminar todo esto, para que nosotros, para redimirnos y traernos dentro de Dios. No te avances. Aprende cómo hablar. Si hablas demasiado, la gente se molesta. Si hablas menos, la gente no te entiende. Solo vas y basta. Cristo, como Dios, se hizo hombre de la vieja creación y llegando a ser hombre viejo con la carne, ponzoñada por Satanás, corrompida con el pecado y usurpada por el mundo. Dios llegó a ser tal persona. ¿Para qué propósito? Para el propósito solo de terminar todo esto, para deshacerse de ello, para nuestra redención. Sí, la vieja creación, sí, el viejo hombre, pero aún fue algo creado por Dios. Todo lo que es creado por Dios, Dios no se deshará de ello. Dios lo guardará. ¿En cuál manera? En la manera de redención. ¿Ven? Dios llegó a ser tal hombre a fin de terminar todo lo negativo de este mundo, aún en este universo. Pero Él redimió esa parte que fue creada por Dios. Aquí está la terminación con la redención. ¿Pueden verlo? Bueno, ahora, en su divinidad, Él liberó algo. Quisiera seguir adelante. Sigamos a la obra de Cristo. La obra de Cristo. Este es el punto B, bajo el número romano 2.
la obra de Jesucristo, el Dios hombre. Primero, los pasos preliminarios. Sabemos que para hacer cualquier cosa tiene que hacerse la preparación. No pueden hacer nada directamente. Se necesitan algunos pasos preliminares. Y los pasos preliminares para la obra de Cristo son, primero, su encarnación. Realmente ya cubrimos esto. Su encarnación, la cual está implícita en el hecho de que llegó a ser la simiente de David. Número 1. El Dios eterno, el Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu vino. Primeramente, para que Él lograre su obra, primero, Él, como el Dios eterno, salió, vino desde la eternidad. Esta es una palabra difícil. La eternidad. Sin fin. Sin principio. Es solo eternidad, pero de repente Él introdujo tiempo. Introdujo el tiempo en la eternidad. Y este tiempo dividió a la eternidad en dos partes, la eternidad pasada y la eternidad del futuro. En el pasado y en el futuro. La del pasado y la del futuro. Ahora, Cristo, como el Dios, en la eternidad del pasado, entonces Él salió de la eternidad del pasado. No olviden que esto ocurrió solo hace 2000 años. Piénsenlo. Hace 2000 años, de repente, a nuestro entendimiento, no, pero no para el entendimiento de Dios, no fue repentino, sino fue algo planeado por Él. Él planeó esto en su economía, antes del fundamento del mundo, en la eternidad pasada. No sabemos cuántos años serían, hasta que llegó el tiempo cuando Él se encarnó. Pero sabemos que hace 2000 años, Él salió de la eternidad y entró al tiempo. Así que tenemos los años. Después de el año primero, antes y después de Cristo. Hoy es 1994 después de Cristo. Estos son años, no en la eternidad. En la eternidad no hay años. Solo en el tiempo hay años. Ya que desde que Él se encarnó hasta hoy han sido 1994. Y esto no está muy correcto, ha sido calculado muy correcto, es más o menos. Esto fue debido a la confusión del calendario romano. Bueno, Él vino de la eternidad al tiempo, y luego el punto B, en la divinidad del Dios triuno. Él vino en la divinidad. Sí, en la divinidad. Él vino como Dios. Vino en la divinidad. Número 2. Vino para hacer la carne. Y la carne está en su semejanza, pero sin el pecado. B. Participa de la sangre.
participa de la sangre y la carne humanas, con las cuales Satanás, con el pecado, tiene una relación. Cuando él tomó carne y sangre humana, en esta carne, Satanás con el pecado tiene una relación. Ahora, el número 3. Muy bueno. Muy bien. Muy bien, hacer carne para traer Dios al hombre, haciendo a Dios y el hombre como una persona. Antes de su encarnación, Dios estaba allí, en la eternidad. Y el hombre estaba aquí, en la tierra. Pero hace 2000 años, a nuestro entendimiento, fue una sorpresa. De repente, Dios vino con su divinidad para ser un hombre. ¿Para hacer qué? Escuchen. Para traer a Dios al hombre, en el hombre. Dentro de la vientre de María. Y para ser allí concebido. Y permanecer allí por 9 meses. Finalmente, ese concebir llegó a ser nacido. Dar luz, para dar luz a Jesucristo. Y este Jesucristo es maravilloso. Él es ambos Dios y hombre. Dios concebido en una vientre humana. Así que después de concebir, Él nació para llegar a ser, para ser Jesús. Y este Jesús es ambos hombre y Dios. Él es el Dios hombre. Número 4. Para ser el Dios hombre en el universo, como modelo, como prototipo para la producción en serie de muchos hijos de Dios, a fin de que se cumpla la economía eterna de Dios. Está bien claro, ¿verdad? Deben aprender. Tengo que decirles, según mi experiencia, para escribir estos 10 bosquejos fue lo más difícil. Yo he escrito miles de bosquejos, pero estos 10 bosquejos acerca de la cristalización del Evangelio de Dios han sido los más difíciles para mí. No fue tan fácil. No se pueden imaginar cuántos términos, cuántas cosas están incluidas aquí, solo en un bosquejo. Tienen que estudiarlo día y noche en su tiempo de entrenamiento. Espero que si se les olvida todo de este entrenamiento, solo tomen esta cristalización y yo estaré satisfecho. Y si me preguntan, hermano Lee, ¿qué? ¿Quiere que dejemos ir todas las otras clases? Y decirles adiós a todos los entrenadores. Tenemos como 13 o 14 entrenadores. Son como 9 americanos y chinos. 5, más o menos. Hermano, quiere decir que los dejamos ir a todos ellos y solo lo guardamos a usted para estudiar esta cosa por 17 semanas. No, no quiero decir eso. Necesitan las otras clases.
Pero no hay duda que esto es el centro, la cristalización del Evangelio de Dios. Bueno, ahora A. Este modelo y prototipo es un asunto especial en el universo que nunca se ha visto en la vieja creación. De hoy en adelante quiero ir más rápido, porque me restan 3 páginas. Ahora el punto B. Este asunto es el inicio de la nueva creación de Dios. Otro término nuevo. Es el inicio de la nueva creación de Dios. B. Primeramente, el primer preliminar es su encarnación. Ese es el punto A, ¿verdad? Sí. A pequeño. Ahora B es su vivir humano. Después de haber nacido como el Dios hombre, Él necesita vivir como tal persona. Así que Él vivió. Él vivió un vivir humano por 33 y medio años. Está implícito en este vivir. Él vivió en la tierra durante 33 y medio años. Primeramente, fue una vida en la cual obedecía a Dios. Una vida mediante la muerte. Morir para vivir. Siempre moría para vivir. No vivía para vivir, sino moría para vivir. Un vivir de obediencia a Dios mediante la muerte, morir para vivir. Y tercero, una vida de justicia delante de Dios. Y cuarto, una vida que le califica para ser el redentor de los injustos. Tienen que ejercitar su mentalidad para leer todo esto. No lo puedo explicar mucho, porque si no, no cubro todo el mensaje. Les dejo este asunto. Tienen que tomar tiempo en esto. Término tras término, cosa tras cosa. Ahora, después de los pasos preliminares de su encarnación y su vivir humano, ahora, su obra es de 2 secciones. La primera sección es en su ministerio terrenal. La segunda sección es en su ministerio celestial. ¿Ven? Después que él anduvo, pasó los pasos preliminares de encarnación y vivir humano, él empezó su ministerio terrenal. ¿Para hacer qué? Déjenme decirles. Él solo hizo 2 cosas. En su ministerio terrenal solo hizo 2 cosas. Escuchen. ¿Cuáles son estas cosas? Número 1, su muerte todo inclusiva. Aquí dice A. Dio consumación a la muerte todo inclusiva. Él murió una muerte maravillosa, excelente. Su muerte es completamente
la muerte mejor que la muerte de Adán. ¿Verdad? Adán murió una muerte que no quería morir. Pero Cristo murió una muerte voluntariamente para lograr esta muerte. Esto fue la muerte todo inclusiva. Número 1, por medio de su carne, de su muerte en su carne. Número 2, quitó el pecado del mundo. Y el pecado del mundo ahora está algo complicado. Él quitó el pecado del mundo. Lleva las transgresiones y las iniquidades del pueblo escogido de Dios. El pecado ahora implica las transgresiones, iniquidades. Jesucristo murió en la cruz para llevar las transgresiones y las iniquidades del pueblo escogido de Dios. B. Murió por los pecados de los creyentes y los llevó, los pecados exteriores de su conducta, a la cruz. C. Condenó al pecado. Aquí antes de pecado deben agregar un paréntesis. El pecado interno. Condenó al pecado interno que Satanás introdujo en la carne del hombre. En la carne, que está en la carne. Romanos 8:3 dijo que el pecado fue condenado. El pecado fue condenado. Quiere decir que fue anulado, fue hecho nada en la carne. Letra D. Para redimir y justificar a los creyentes. Sin esta muerte no podemos ser redimidos. Aún más, no podemos ser justificados. Para sanar las enfermedades del pueblo de Dios. No solo para la redención, sino para sanar. El Nuevo Testamento nos dice que fuimos sanados porque Él fue quebrantado. Luego la F realizó la redención eterna de Dios. Mediante esta muerte, escuchen, Él completó la redención eterna de Dios para que Dios obtuviera su pueblo de vuelta. Número 3 dice que Él acabó. Matt, ¿nos has contado? Acabó con la vieja creación representada por el hombre viejo, el hombre natural, incluyendo nuestra carne. Número 1, la creación vieja. Número 2, la vieja creación. Número 3, la carne. Luego, Él destruyó a Satanás. ¿Ves? Quien tiene una relación con nuestro hombre viejo y caído. Juzgó al mundo, el cosmos de Satanás, y echó fuera a Satanás, el gobernante del mundo. Entonces, si me preguntas, Matt, ¿dónde está el pecado? Ya lo cubrimos. El pecado es la cosa más grande en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo principalmente trata con el pecado. Luego, porque su muerte es la muerte de la carne,
Y esta carne es de la vieja creación. Y esta carne es del viejo hombre. Y dentro de esta carne, allí está Satanás. El mundo está allí. No hay duda que el pecado está allí. Y por esta muerte todo inclusiva, Él terminó con la vieja creación. 6. Mediante esto terminó con la vieja creación y erradicó todo lo negativo del universo. B. Primero, Él hizo una obra para consumar su muerte toda inclusiva, para resolver todo lo negativo en el universo entero. Eso fue su muerte. Luego, Él llevó a cabo la resurrección que imparte vida y que hace germinar la nueva creación. Él logró una muerte. Ahora, Él llevó a cabo la resurrección. Y su muerte es toda inclusiva. Y su resurrección es impartidora de vida y germinadora de la nueva creación. Esa fue tal resurrección. Número 1. Él, como un solo grano de trigo, liberó la vida divina dentro de él, de la cáscara de su humanidad. Su muerte terminó todo. Así que terminó con el viejo universo. Luego su resurrección libera. ¿Libera qué? Libera la vida divina dentro de él. Y esta vida divina era la vida de Dios. Y cuando Dios se encarnó, su carne estaba contenida dentro de una cáscara, de la cáscara de humanidad. Cuando Cristo murió en la cruz, Él quebró esta cáscara, destruyó la cáscara. Luego la vida divina contenida dentro de esa cáscara fue liberada. ¿Ven? Su muerte terminó todo, con todo. Y su resurrección fue la liberación de la vida divina dentro de la cáscara. Número 2. Luego, Él, como el postrer Adán, en su carne, se hizo. Realmente fue transfigurado, hecho neuma. Hay tal palabra, neumatizado. Hay tal palabra. Vayan al diccionario. Transfigurado, hecho neuma, en el espíritu vivificante. Como el postrer Adán, en su carne, Él fue neumatizado, transfigurado, en el espíritu vivificante. Eso es el espíritu de vida. ¿Qué no es esto bueno? Número 3. Él en su humanidad nació
nació, es decir, fue designado en el poder de su divinidad. En su humanidad, Él fue designado en el poder de su divinidad. Sí tiene dos partes, humanidad y divinidad. En su humanidad Él murió. Ahora, en resurrección, en su humanidad nació. Es decir, fue designado. Y luego usaría otra palabra. Eso fue hijificado. Él nació, fue designado, hijificado en el poder de su divinidad, la cual es mencionada como el Espíritu de Santidad en Romanos. El Espíritu de Santidad se refiere a la divinidad de Cristo. Cristo nació, fue designado, fue hijificado en el poder de su divinidad para hacer que el Hijo primogénito de Dios en resurrección. Solo este punto, ¿cuántas cosas tiene? Ahora, antes de seguir adelante, les preguntaré, ¿cuál es la diferencia entre el Hijo primogénito de Dios y el primogénito? El primogénito y el unigénito. ¿Cómo el unigénito llegó a ser el primogénito? Pregúntele a toda cristiandad, pregúntele a todos los pastores. Matt, yo sé que tú ya lo hiciste. Fuiste a las denominaciones y hablaste con los tales llamados teológicos, teólogos. ¿Lo hiciste? ¿Les preguntaste acerca de estos puntos? ¿Y qué dijeron? Dinos, ¿cómo te respondieron? ¿Cómo es que el unigénito de Dios llegó a ser el primogénito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué te dijeron? No tienen buena respuesta. Pero lo que dijeron es que el unigénito Hijo los confunden. Dicen que en Hechos 13, en ese día te he engendrado. Este día fue el día de su encarnación. Día de encarnación, Hechos 13 dice que eso es en resurrección. Yo les dije eso. Un pocos versos después de Hechos 13:33, donde dice eso, aunque les explico en palabras claras, ¿qué? Y con eso concluí yo. ¿No entienden? Bueno, más adelante verán la diferencia entre estos dos tipos de hijos, el primogénito y el unigénito. Número 4. Él regeneró, escuchen, consigo a sus creyentes en su resurrección. Con él, en un gran nacimiento corporativo, un gran nacimiento, un gran parto. No solo dio un hijo o a lo más 10, sino para dar a luz al
primogénito y los millones de hijos. Millones. El primogénito y los muchos hijos nacieron en un nacimiento. No solo cuates o gemelos. ¿Qué le llaman? ¿Cómo le llaman a esto? Gemelos. En un sentido, si me permiten decir, tienen que darse cuenta que ustedes son gemelos con Cristo. Porque Él es el primogénito. Y ustedes son uno de los siguientes hermanos. Muchos. Todos nacimos allí. Díganme, ¿cuándo fuiste regenerado? ¿Hace cuántos años han sido regenerados? ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? ¿Están locos? ¿Son casos mentales? ¿Qué? ¿Fueron regenerados hace 2000 años? ¿Dónde estaban entonces? Respondan. Si no saben cómo, yo sé. ¿Dónde estaban? Yo les enseñaré cómo responder. Yo estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo cuando Él fue regenerado. Y donde Él fue regenerado, yo también fui. Yo fui regenerado en Cristo. Y Cristo no tiene el elemento de tiempo. No hay elemento de tiempo. Cristo es eterno. Así que en mí mismo estoy en tiempo, pero en Cristo estoy en la eternidad. ¿Qué es esto? Maravilloso. Esto es nuestro estudio de cristalización de la Biblia, no como lo que estudian en el cristianismo. ¿Verdad? Bueno, me gusta. En un gran nacimiento corporativo para ser los muchos hijos de Dios y los muchos hermanos de Él. También hemos terminado. Quienes, como los muchos hijos de Dios, serán conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Yo solo puedo leerlos, no explicarles. Tienen que leerlo. Bueno. Número 5. Él no. Número 5. El espíritu vivificante. Él se hizo espíritu vivificante. Este es el factor de germinar el cuerpo de Cristo como la nueva creación. Es otro punto. Número 6. Cristo como el Hijo primogénito de Dios y como la cabeza es el elemento. Y los creyentes como sus muchos hermanos son los constituyentes. Elemento y los constituyentes para el edificio de Dios. Él es el elemento, nosotros somos los constituyentes. Él es el elemento dentro de los constituyentes. ¿Para qué? Para el edificio de Dios. Del edificio de Dios, es decir, el cuerpo de Cristo, como la nueva creación de Dios que tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Una cosa contiene ¿cuánto?
Bueno, ahora debo de ir rápido. Llegamos a su ministerio celestial. El ministerio de Cristo es primero en la tierra, su ministerio terrenal. Segundo, en el cielo, es su ministerio celestial de Cristo. En su ministerio celestial, Él, en A, Él como el Cristo neumático, el Espíritu de vida, mora en nosotros en los lugares celestiales, no en los cielos. Mora en nosotros, ¿dónde? En los cielos, no. En la tierra, no. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Ni es el cielo ni la tierra. ¿Qué es esto? En los lugares celestiales, este término solo se usa por el apóstol Pablo en Efesios. Se refiere no a un lugar concreto, sino a un tipo de ambiente, sí, un tipo de atmósfera. Con un sabor, con su sabor. No en los cielos, cierto, pero con el ámbito de los celestiales, ambiente, y con el sabor del celestial, con un sabor celestial. Esta mañana estamos aquí, en la tierra, en los Estados Unidos, en el estado de California, en el condado de Orange, en la ciudad de Anaheim y en la calle Ball Road. Estamos aquí. Pero cuando nos excitamos, cuando estaban cantando a ese punto, ¿dónde estaban? Los celestiales. Ahora comprenden. No están en el cielo, ni en la tierra. Estábamos en los celestiales. Estábamos en un ambiente igual que en los celestiales, pero no en los cielos. Con el sabor. Con un sabor. Igual como si estuviésemos en los cielos, con un gusto, sí. Ahora, Cristo, el Cristo neumático, sí. Es decir, Él es el Espíritu de vida. Cristo es el Espíritu de vida porque fue neumatizado. Él mora en nosotros, en la tierra, sí, pero en los lugares celestiales, para darle vida a nuestro cuerpo mortal, a fin de ministrar la vida divina del Dios procesado y consumado en nosotros. Los moribundos, representados por los cuerpos mortales. ¿Para hacer qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, con miras al cumplimiento de la economía eterna de Dios. Yo solo lo puedo leer, no explicarlo. ¿Cómo explicarlo? Deben de ser genio para explicarlo. Ahora, Él como el Cristo neumático
intercede por nosotros, mientras que mora en nosotros, nos ministra vida y a la vez Él intercede por nosotros. Intercede por nosotros en nuestra debilidad con gemidos en nosotros. Quizás digan, ¿qué intercede? ¿Qué tipo de oración intercede Cristo por nosotros? No nos damos cuenta, pero les digo, todos los cristianos perseguidores siempre están gimiendo. Siempre gimen. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. ¿Qué no lo hacen ustedes? Siempre, siempre lo hago. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten misericordia en mí. Yo sé que tengo que ser de tiempo completo. Oh, un miembro vitalizado. Oh, tengo que ser vencedor. Tengo que ser uno en el monte de Sión. Oh, Señor. Pero tú sabes, yo quiero hacerlo, he decidido hacerlo. Oh, Señor, tú sabes que no lo he logrado. No lo he logrado. Oh, Señor, ¿qué haré, Señor? ¿Que no es esto el gemir de ustedes? ¿Que no gimen así todo el tiempo? Yo sí. Les pregunto, ¿este gemir es el gemir de quién? ¿Mi gemir? Sí, pero mi gemir es la intercesión de Cristo. Cuando ustedes gimen de esta manera por sus defectos, este es Cristo que ora por ustedes. Cristo está intercediendo por nosotros en nuestras debilidades, por medio de nuestros gemidos. Si tienen un cuello duro o un corazón duro y dicen, no me importa, lo siento, quisiera ser vencedor, pero no lo puedo hacer. Quizás tus padres te digan, Juan, ¿ves a todos los entrenantes de tiempo completo? Y tú dices, madre, no me hables así. Me gusta, pero no lo puedo hacer. Y nunca lo haré. No me digas más así. Esto no es gemir. Esto es ser terco, terquedad. Esto es dureza de corazón. Pero los que reciben misericordia y gracia gimen. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Cómo puedo yo vencer todas estas fallas? Oh Señor, este es la oración interna del Señor en sus debilidades. ¿Está bien? Gemidos de nosotros en los lugares celestiales para que podamos crecer en Él
hasta que lleguemos a ser sus hijos maduros. Yo tengo la fe que no importa cuántas veces sean derrotados, seamos todos derrotados, aún algún día llegaremos a la meta de madurez, hasta madurar. ¿Por qué? Porque alguien, Cristo mismo, está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros para que crezcamos a ser maduros, hasta llegar a la madurez, la redención de nuestro cuerpo, la glorificación de todo nuestro ser. 3 cosas aquí a las cuales llegar: a ser hijos maduros, eso es la redención, y también la glorificación de todo nuestro cuerpo. Bueno, esto es completamente, está en Romanos capítulo 8. La primera sección es que Cristo mora en nosotros. La segunda sección en Romanos 8 es que Cristo, como el Cristo neumático, está intercediendo por nosotros, en nosotros. La tercera sección, número C, letra C. Mientras tanto, mientras que Él intercede por nosotros en nuestro espíritu, mientras tanto, Él, como el Señor ascendido, el Señor de todo, Él tiene diferentes estados. En su estado de que es Él mora en nosotros. En su estado que Él intercede, está intercediendo por nosotros en los celestiales. Como el Señor de todo, ascendido, como el Dios hombre consumado y ascendido, y como la cabeza del cuerpo, como tal, Él intercede a la diestra de Dios en los cielos, no en los lugares celestiales. ¿Verdad? Para que nosotros, sus muchos hermanos y miembros, quienes somos los muchos Dios hombres, pudiéramos vencer las oposiciones y cualquier clase de circunstancia y ser mantenidos en unión con Él en su amor incondicional, para que seamos conformados Él intercede para que vencamos todos estos alrededores. En Romanos 8, como nos dice el final, en todo nuestro ambiente, Dios es por nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién puede derrotarnos? Vida, muerte, tristeza, esto, tal y tal, todas las cosas. No, nada puede. Porque venceremos. Para que seamos conformados, ¿a qué? A la imagen de Él, el Hijo primogénito de Dios, como el prototipo que será su producción en serie consumada para la constitución de su cuerpo orgánico y corporativo. Esto es la tercera sección de Romanos, desde el versículo 29 al 39. Bueno, llegamos al final. Así, lo que su ministerio terrenal hasta el final de su resurrección produjo los muchos hijos de Dios, quienes son sus muchos hermanos, los constituyen su cuerpo. Y su ministerio celestial, desde su ascensión hasta su segunda manifestación,
imparte vida divina a sus miembros para que crezcan hasta llegar a llegar a la madurez, hasta la redención de su cuerpo, la glorificación del pueblo redimido por Dios, y mantiene a todos los miembros en unión con Él, a fin de que sean conformados a la imagen de Él, quien es el prototipo de la producción en serie de Él, para que se lleve a cabo la economía eterna de Dios. Ese es un párrafo grande, es una oración, solo con separando un semicolon, separando su ministerio terrenal y celestial. Su ministerio terrenal prepara, y su ministerio celestial consuma. Necesitan mucho estudio en esta lección. Bueno, le doy la reunión a ustedes. Siéntanse libres. Les digo de vuelta. Esto es lo que yo llamo la cristalización del Evangelio de la Biblia. Perdón, del estudio de la Biblia. Oh, Señor Jesús. He-Man. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, no sé qué decir, Señor. Tengo mucho que decir, pero no sé cómo principar. Cuando ustedes gimen, luego Jesús intercede por ustedes. Después de 2 segundos tendrán algo que decir. No se sienten así. Silencios. No. He-Man. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor, lo que tengo que decir. ¿Qué diré? Oh, ¿qué debo decir, Señor? Después